Buenas tardes a todos, buenos días a los compañeros que nos seguís desde América Latina. Damos comienzo a nuestro quinto webinar del mes de mayo, hoy con casi 350 inscritos, tanto de España como de todos los países de América Latina, como os decía. Mi nombre es José Miguel del Arco, soy el director de aguasresiduales.info y como todas estas tardes os quiero agradecer la asistencia al webinar de hoy. Como sabéis, hoy hablaremos del tratamiento de aguas residuales a la recuperación de recursos. Conoceremos todos los detalles del proyecto Life AMIA y otros ejemplos de innovación en agua. Será impartido por Rubén García, que es técnico de I+D+I en el desarrollo de tecnologías para la recuperación de FACSA. Rubén es ingeniero químico por la UGI y es máster en Ingeniería Biológica y Ambiental por la Universidad Autónoma de Barcelona. Sobre la webinar de hoy, pues comentaros que el tratamiento de las aguas residuales debe alinearse con las nuevas exigencias ambientales y económicas, de modo que permitan la recuperación de recursos y la regeneración de las aguas. En este contexto, vamos a mostrar los diferentes ejemplos de innovación en el sector del agua, como os decía, en el proyecto Life AMIA, que representa una novedosa combinación de tecnologías para el tratamiento y reutilización de aguas residuales urbanas, incluyendo un proceso anaerobio-aerobio, un reactor de microalgas y un tratamiento terciario de absorción AOP. Todos estos detalles nos los irá dando Rubén a lo largo de la webinar. Antes de dar paso a la webinar, me gustaría comentaros que va a durar entre 40 y 45 minutos y después tendremos unos 15 o 20 minutos para que Rubén os pueda ir respondiendo todas las dudas y cuestiones que tengáis acerca de lo que hayamos ido hablando. Yo iré coordinando el chat que tenemos en la parte superior, que nos servirá para estar en contacto con vosotros. Y en la pestaña de preguntas os pediría que desde ya, desde el momento en que empecemos, pues nos podéis ir dejando vuestras preguntas que os las iremos respondiendo al final del webinar. Y sin nada más, pues doy paso a Rubén. Rubén, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la introducción. ¿Empiezo? ¿Se está compartiendo ya la presentación? Ya la tienes abierta, Rubén. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Como me ha introducido José Miguel, soy Rubén García, soy técnico de I+D+I en FACSA, ¿vale? Y la presentación que quería transmitiros hoy la hemos titulado del tratamiento de aguas residuales a la recuperación de recursos, ¿vale? La Life AMIA y otros ejemplos de innovación en el sector del agua. Quería adelantaros al principio un breve índice de la estructura que seguiré en la presentación, ¿de acuerdo? He querido ser bastante coherente con el título y lo he dividido precisamente en las dos partes que se adelantaban. Una primera parte de contexto, que trataremos, en la que introduciré precisamente esta necesidad de pasar del tratamiento de aguas a la recuperación de recursos, ¿vale? Empezaré con una presentación de la empresa y el grupo y entraré en la temática de la regeneración de aguas y la recuperación de recursos en EDAR y un poco el contexto legislativo en el que nos encontramos. En segundo lugar, empezaré con los casos aplicados o ejemplos que os quiero mostrar. En primer lugar, el proyecto Life AMIA y acabaré pues, con algunos otros casos de innovación, ¿vale? En el sector del agua. Empiezo entonces con la primera parte del tratamiento de aguas a la recuperación de recursos. Bueno, primero de todo, como decía, introducir la empresa de la que vengo. La empresa de la que vengo, FACSA, pertenece al Grupo Jimeno. Este es un grupo empresarial bastante grande ubicado en la ciudad de Castellón de la Plana, ¿vale? Aunque con extensión en casi todo el territorio nacional, que se dedica a múltiples servicios, ¿no? Múltiples aplicaciones en el campo del ciclo integral del agua, la energía, las telecomunicaciones, la construcción y otros tipos de servicios también.
En concreto, Faxa, ¿vale? Es la empresa un poco madre del grupo, la inicial y más antigua. Tiene más de 145 años de trayectoria, lo que la convierte en una de las empresas más antiguas y con más experiencia en el ciclo integral del agua y que actualmente pues, cubre pues, todos los servicios del ciclo integral del agua, ¿no? Desde abastecimiento, alcantarillado, depuración, agua industrial, construcción y conservación del entorno. Estos datos, bueno, están por actualizar algunos detalles, pero para que os hagáis un poco de la idea de la dimensión y situación, características de la empresa, pues es una empresa que factura más de 100 millones de euros anuales, con unos 1.000 profesionales distribuidos por casi todo el territorio nacional. Actualmente estamos en más de 11 comunidades autónomas y que bueno, da servicio a más de 70 poblaciones en España. ¿Vale? Dentro de Faxa y realmente transversal a las demás empresas del Grupo Jimeno, está el área de I+D+I, a la que yo pertenezco, en la que, pues bueno, intentamos siempre dar un enfoque novedoso y dar un empuje de incorporar nuevas tecnologías al ciclo del agua, que luego validamos, ¿no? en diferentes proyectos, como algunos de los que mostramos aquí. En concreto, ahora mismo tenemos 13 proyectos de I+D+I en ejecución, 4 de ellos europeos, y pues en ellos se maneja un presupuesto de más de 4 millones de euros en el presupuesto de la parte de Faxa y un total de más de 14 millones de euros en lo que son la totalidad del presupuesto de los proyectos en los que estamos involucrados, ¿vale? Contando también la participación de los demás socios. Entre ellos hemos querido destacar solo algunos, como fue el proyecto REMEP, un Horizonte 2020, Microalgac, en el que estudiamos la aplicación de las microalgas para tratamientos secundarios de aguas residuales, el proyecto Life Store para higienización de lodos y purines, la IFAMIA, que a continuación os describiré con más detalle, o el proyecto Zero Brain, otro H2020 para la valorización de salmueras. ¿Vale? Y acabando con la presentación, también quería dar una breve pincelada a una nueva unidad de negocio que tenemos en la empresa, aquí también impulsada a través de nuestro departamento de I+D, que es Sidrens. Es una nueva unidad de negocio centrada en la modelización CFD de procesos para tratar de optimizar el funcionamiento hidráulico y así la eficiencia de los diferentes procesos. ¿Vale? Se basa, como decía, mucho en la simulación CFD, pero también en la experimentación, tanto a nivel de laboratorio como de campo, para la validación de los diferentes modelos y resultados. Acabo la presentación y me paso al contexto de lo que vendría siendo la ponencia de hoy, ¿vale? La temática de la necesidad de la regeneración de aguas y la recuperación de recursos, ¿vale? Como conoceréis la mayoría, vivimos en una situación de escasez de recursos en general y entre los cuales el agua es precisamente pues, uno de los más necesarios y amenazados. Se calcula pues, que actualmente aproximadamente un 40% de la población mundial vive en cuencas hidrográficas bajo estrés hídrico. Esto quiere decir que al menos en determinados momentos del año hay riesgo de falta de abastecimiento para la población y para el medio en general. Y dentro de la situación europea, pues se calcula que aproximadamente este estrés hídrico puede afectar a unos 130 millones de habitantes, es decir, un 30% de la población. Como veis en el mapita, pues estas zonas se concentran sobre todo en la cuenca mediterránea, ¿vale? España, Italia, Grecia, Turquía son de los más afectados, con diferentes zonas con un estrés hídrico severo o medio
y, bueno, también se encuentran algunas zonas en Centro Europa y Reino Unido, ¿vale? Como veis ahí, pues eso, una previsión además de un aumento de este estrés hídrico hasta el punto de que en 2050 se prevé que esto pueda llegar a afectar hasta bueno, el aumento de la demanda de agua aumenta hasta un 55% y aún así nos encontremos con que cerca de 240 millones de personas sigan sin acceso a agua potable y cerca de 1.400 sin acceso a saneamiento. Esto al fin y al cabo lo que plantea es, pues bueno, una emergente necesidad de proteger nuestros recursos hídricos y garantizar este abastecimiento de agua para todas las necesidades de la sociedad, ¿no? Este contexto es el que pone las aguas residuales plantea las aguas residuales como una posible fuente de agua que pueda ser tratada hasta alcanzar una calidad necesaria para satisfacer estas necesidades que ahora mismo están en riesgo, ¿vale? Además, hay que tener en cuenta que en la Unión Europea prácticamente la totalidad de las aguas se depuran, más de 40 millones de metros cúbicos de aguas residuales al año, pero tan solo el 2,4% de esta agua se regenera y reutiliza, por lo que da pie a un elevado potencial, ¿no?, de mejora en este campo y de aprovechamiento de esta agua. En concreto, en general en Europa, esta regeneración de las aguas, cuando se aplica, en los países nórdicos ha sido más tradicionalmente habitual aplicarlo en instalaciones industriales, ¿vale? Mientras que en los países mediterráneos, como es el caso de España, es más típica la regeneración para aplicación en agricultura, ¿vale? Datos recogidos desde 2009 pues muestran que en España se reutilizaron cerca de 414 miles de metros cúbicos de agua residual y es una tendencia que va en aumento, ¿vale? De hecho, dentro de España también se distinguen diferentes zonas en función de esta necesidad de regeneración de aguas que corresponde pues a la disposición de recursos hídricos naturales, ¿no? Y como vemos, en la zona del Levante, cercana al Mediterráneo, suelen concentrarse estas zonas. Pero no solo el agua residual es lo que no solo el agua, ¿no?, es lo que se puede recuperar del agua residual, ¿vale? Realmente en las depuradoras, en las EDARs, pues hay un elevado potencial de recuperar muchos productos en función también de la capacidad y necesidad que se tenga en esa localización exacta, ¿vale? Podemos partir desde simplemente la depuración de las aguas y la valorización energética como un caso básico de menor complejidad y menor coste, ¿vale? O irnos a elevados productos de valor añadido, pues que efectivamente requerirán mayores costes de inversión y tecnologías más complejas. En el caso básico y más extendido, ¿no?, la depuración de las aguas, que es realmente el papel fundamental de la SEDAR, pues bueno, el principal producto de valor que se obtiene es el agua tratada, ¿vale?, no regenerada, pero tratada, que ya tiene un beneficio ambiental importante por su contribución a los cauces naturales. Y además está la posibilidad de valorizar la materia orgánica contenida en las aguas o en los lodos generados mediante digestión anaerobia. Como sabéis, de este modo es posible producir biogás con un elevado contenido en metano que puede valorizarse energéticamente, ¿no?, en la misma planta. En el segundo nivel, por así decirlo, podríamos encontrar pues, la posibilidad de recuperar mayoritariamente los nutrientes, por así decirlo, ¿vale? Sería el nitrógeno y el fósforo, serían los nutrientes de mayor interés que pueden pues recuperarse vía precipitación química o, bueno, a
acondicionando los lodos debidamente, que tienen un elevado contenido de nutrientes también, para mayoritariamente aplicarlos como fertilizantes en agricultura, ¿vale? Este es un segundo nivel que requiere un nivel de inversión y de control un poco más elevado, pero sigue siendo bastante asequible y extendido en muchas depuradoras, ¿vale? Y por último, encontramos pues, bueno, una serie de tecnologías más vanguardistas, ¿vale? Que permiten la recuperación de productos, digamos, de elevado valor añadido a partir de estas aguas, como pueden ser la producción de bioplásticos, ¿vale? Los polihidroxialcanoatos son uno de los casos más estudiados, de los ejemplos más estudiados de producción de bioplásticos a partir de aguas residuales y otras fuentes de materia orgánica. Pero también está la opción de producir biocombustibles, ya sea pues, mediante la purificación del biogás producido para producir metano que se pueda inyectar a la red, la producción de bioetanol o biodiesel, o ya casos más específicos de producción de enzimas para la industria farmacéutica o alimentaria. Vista las posibilidades que tenemos, ¿no? ¿En qué contexto legislativo estamos para afrontar todo esto? Pues a nivel europeo, ¿vale? Y centrándome a priori con el tema de la recuperación de las aguas, es decir, la regeneración y reutilización de las aguas, pues hace escasos días precisamente ha salido la ratificación europea, la ratificación de la propuesta europea para los criterios para la regeneración y reutilización de aguas, ¿vale? En este marco normativo, básicamente, se distinguen una serie de categorías, ¿vale? De las calidades que tiene que tener el agua en función de las diferentes aplicaciones que se le quiera dar a esta agua regenerada, ¿vale? La verdad es que, como decía, la aplicación más habitual es en agricultura y dentro de la misma ya se distingue en diferentes tipos de cultivo en función de si el agua va a entrar en contacto directo con el cultivo, si el cultivo está encima de tierra o bajo tierra, si son productos que se consumen crudos o cocinados, o si son otro tipo de aplicaciones de la industria agrícola, ¿vale? Se exigen, como es lógico, niveles de calidad distintos en función de este uso que se le vaya a dar al agua, ¿vale? En concreto, los parámetros que se exige monitorizar, que se exige controlar y cumplir son mayormente en términos de patógenos la E. coli, conocida ya por todos, ¿vale? Y la Legionella. Y en términos físico-químicos, pues son la DBO, los sólidos y la turbidez, ¿vale? Para cada uno de estos usos que habíamos comentado, pues se distinguen diferentes niveles de calidad. Estos serían los criterios a cumplir y luego se exigen de forma relacionada, pero con criterios un poco distintos, unos criterios de monitorización o validación de que esta agua regenerada que estamos produciendo está realmente cumpliendo los anteriores criterios, ¿vale? Y para ello se pide, pues, cumplir una serie de reducciones de unidades logarítmicas de tres principales patógenos, que son, en primer lugar, de nuevo la E. coli, ¿vale? A la que se exige como mínimo una reducción de 5 unidades logarítmicas. Luego tenemos yo creo que ya polémico y bastante conocido, los conocidos colífagos, ¿vale? Que estos son realmente unos indicadores de la posible carga vírica, posible presencia de virus en esta agua, un tema ahora muy importante, teniendo en cuenta toda la crisis por el COVID-19, ¿no? Pues, bueno, hasta la fecha se ha comprobado que efectivamente no hay riesgo de que este virus pueda llegar al agua residual, pero de cara a otros posibles virus más resistentes o cualquier cosa que pueda surgir, el seguimiento de los colífagos es el indicador de calidad de que efectivamente esta agua no tiene virus, ¿vale?
Y por último está también el polémico Clostridium perfringens, ¿vale? Bueno, realmente son las esporas las que se pide reducir en una cantidad de 4 o 5, de 4 unidades logarítmicas para el Clostridium y 5 para las bacterias formadoras reductoras de sulfatos, ¿vale? Estos indicadores, la verdad es que son bastante exigentes. Hay todavía relativa polémica o debate de si son realistas, pero en cualquier caso son los que hay que cumplir y por eso nosotros en los proyectos que luego os mostraré, nuestra intención es efectivamente conseguir una calidad de las aguas que cumpla estos criterios, ¿vale? Hasta ahora se está mostrando la legislación europea, que como sabéis es la más general y que luego cada país tiene que transponer a su legislación, ¿vale? En el caso de España, la normativa o legislación más reciente actualizada que tenemos sobre la reutilización de aguas es el Real Decreto 1620 de 2007, publicado el 7 de diciembre, por el que precisamente se establecía este régimen jurídico de reutilización de las aguas, ¿vale? En esta normativa, pues todavía no se han actualizado algunos de los parámetros que, como he dicho, muy recientemente se han incorporado a la legislación europea y, bueno, simplemente se distingue también entre diferentes usos del agua regenerada, ¿vale? Se distingue pues entre agua de servicios, agua industrial, uso agrícola, uso medioambiental, ¿vale? Y se establecen, pues efectivamente, también diferentes criterios de calidad en función de los usos que se le quiera dar. De nuevo, los parámetros exigidos suelen ser de tipo de presencia de patógenos, como son los hematocitos intersticiales, la Escherichia coli y los físico-químicos sólidos en suspensión y DBO, ¿vale? En la tabla que os muestro podéis ver en función de algunos usos agrícolas qué niveles se exigen, pero bueno, para verlo en detalle os remitiría al Real Decreto directamente. Vale. Entonces, pues nada, visto un poco el contexto, ¿vale? La introducción de la necesidad de abordar la regeneración y recuperación de recursos en EDA y qué marco legislativo tenemos, quería pasar a introduciros un poco, primeramente, el caso del proyecto LifeAmia, ¿vale? Y acabar con algún ejemplo más, ¿vale? El proyecto LifeAmia es un proyecto de la convocatoria LIFE, de la convocatoria de 2018, precisamente, por lo que, como imaginaréis, empezó todavía a ejecutarse recientemente, de hecho el año pasado, y todavía, está en una fase relativamente preliminar, ¿vale? Por lo que me voy a tener que conformar con transmitiros, primeramente esta necesidad del proyecto que ya he intentado avanzaros y luego un poco objetivos, tecnologías propuestas e impactos esperados. El proyecto de la LifeAmia realmente es una combinación innovadora de tecnologías, ¿vale? Para el tratamiento de agua residual y regeneración de las aguas, en la que se combina un proceso anaerobio-aerobio, un reactor de microalgas y un proceso de oxidación avanzada. Como veis en la parte inferior, los socios participantes son FACSAM como coordinador, la entidad de saneamiento de Murcia, SAMUR, el Instituto CEBAS-CSIC, que es el Centro de Grafología y Biología Aplicada del Segura, en Murcia también, la empresa inglesa Arbia, especializada en proceso de oxidación avanzada, el laboratorio Eurofin Siproma y la empresa de consultoría Atlantis de Chipre. ¿Vale? Por poneros algunos datos más sobre el proyecto, el proyecto va a realizarse o va a ejecutarse, por lo menos su parte experimental de pilotaje, en la región de Murcia, en concreto en la depuradora de Alhama de Murcia, que, como habíamos visto previamente, es una de las zonas más castigadas y con más necesidad de regeneración de aguas en España,
por lo que creemos que tiene mucho sentido aplicar el proyecto en esta zona y cuenta con un presupuesto aproximado de 2 millones de euros, ¿vale? Como habíamos comentado, la fecha de inicio fue en septiembre del año pasado y se espera que finalice a finales del 2022, ¿vale? Un poco de resumen, ¿no? de lo que es el planteamiento de la IFAMIA. Pues bueno, como había intentado avanzar, el objetivo, ¿no? o el planteamiento de la IFAMIA es el de reutilizar el agua residual, ¿vale? De las depuradoras de agua residual urbana, sobre todo para la irrigación y agricultura, pero también para la recarga de acuíferos, ¿vale? Como sabéis, al fin y al cabo, mucha del agua que luego sacamos para otros usos se saca de acuíferos, muchas veces sobreexplotados. Cuando están cerca de la costa, esta sobreexplotación causa también la salinidad de los acuíferos y una recarga de los acuíferos con agua de calidad puede ayudar a paliar estos efectos y luego tenerla disponible tanto de nuevo para agricultura como para otros usos, ¿no? Entonces, de este modo se pretende proteger el medio ambiente, ¿vale? Causado por los patógenos, los microcontaminantes que muchas veces no se consiguen eliminar con los procesos convencionales de fangos activos de la seda, pero que en nuestro caso pues sí que esperamos conseguir eliminar gracias a un proceso de tratamiento terciario altamente novedoso que vamos a incorporar, ¿no? Luego os explico con un poco más de detalle. Todo ello, además, se acompañará con una reducción del consumo energético, ¿vale? Que sabéis que es otro de los grandes problemas que tienen las tecnologías actuales de tratamiento de aguas residuales, de fangos activos, que tienen un elevado consumo energético asociado a la aeración y que en nuestro caso vamos a reducir drásticamente hasta el punto de prácticamente ser autosostenibles, ¿vale? Lo que tendrá un elevado beneficio de reducción de emisiones de gases invernadero a causa de esta energía pues, que vamos a ahorrarnos, por así decirlo. Y para ello pues vamos a instalar, como decía, una planta piloto en la Edar de Alhama de Murcia con una capacidad de tratamiento de 12 metros cúbicos día. Es decir, estamos hablando ya de una escala demostrativa, un piloto grande que demuestra la madurez de las tecnologías que hemos planteado. Por desglosar un poco los objetivos, los quería aquí enumerar un poco de nuevo. El primero y principal es la reutilización del agua residual, ¿vale? Como hemos dicho, es en agricultura, pero también para otros posibles usos, como la recarga de acuíferos. Y muy importante remarcar que el objetivo es cumplir con la nueva directiva europea, ¿vale? No nos conformamos con la directiva actual porque sabemos que es inminente su renovación y el endurecimiento de las políticas medioambientales para esta regeneración de las aguas, ¿vale? Como decía también, nuestra intención es acercarnos a un sistema de tratamiento energéticamente autosostenible, ¿vale? Esto será posible, como ahora veremos, gracias a la generación de biogás en una tecnología anaerobio, mejor dicho, disculpad, en la línea de aguas y también a la implantación de paneles solares para la alimentación de algunas de las tecnologías introducidas como el proceso de oxidación avanzada. Otro beneficio importante es la reducción de la producción de lodos, ¿vale? Como sabéis, en España pues, los lodos producidos en depuradoras muchas veces se destinan a la agricultura, pero ciertamente también hay pronósticos de que haya en un futuro próximo limitaciones para la aplicación directa de estos lodos, ¿vale? Por la posible presencia de patógenos, microcontaminantes, etcétera. Por lo que realmente la reducción de este residuo colateral que se genera puede tener importantes beneficios y quitarnos importantes problemas de cara a un futuro. Por lo que, gracias a la tecnología anaerobia utilizada, se generan muchos menos lodos en el tratamiento del agua residual. Como beneficios colateral no, directamente derivado,
estaba la reducción de la huella de carbono que comentábamos y otros gases de efecto invernadero, también, por ejemplo, los óxidos de nitrógeno, gracias a que el nitrógeno no se eliminará por las vías clásicas de nitrificación-desnitrificación, sino con el uso de microalgas. Y además, como decía, el agua residual se va a regenerar, pero no solo con una calidad al uso actual, sino eliminando hasta niveles pues, mucho más avanzados los microcontaminantes que todavía no están registrados y patógenos que sabemos que se están ya incorporando a la legislación. Además, los nutrientes recuperados por la vía de las microalgas podrán ser valorizados como biofertilizantes y como otra pata novedosa del proyecto está la introducción de técnicas de metagenómica para la mejor caracterización de las diferentes etapas biológicas del proceso y los diferentes patógenos a eliminar. Entrando un poco en el planteamiento del proceso de la IFAMIA, empiezo con el planteamiento de la EDAR actual, ¿vale? En la que se va a implantar el proceso para que tengamos un poco clara la que será la línea base sobre la que trabajaremos, ¿no? Y sobre la que podamos comparar en un futuro qué mejoras y qué beneficios hemos obtenido al aplicar el proceso de la IFAMIA, pues es importante tener claro pues, el tren de tratamiento, ¿no? de esta EDAR, por así decirlo, convencional, como es la EDAR de Alhama de Murcia. Como sabéis, las depuradoras suelen tener una primera etapa de desbaste, un desarenador, desengrasador, y luego pasamos normalmente al reactor biológico, que suele ser el corazón del proceso, en el que por vía aerobia se consiguen oxidar y eliminar la mayoría de compuestos orgánicos, lo que conlleva este consumo energético que comentábamos. Luego, bueno, este reactor biológico de fangos activos viene siempre seguido de una etapa de separación sólida de líquido, normalmente una decantación que da lugar a la llamada línea de fangos, ¿no? Que son seguidamente concentrados y deshidratados para luego, en el caso de que cumplan los requisitos ambientales, poder ser aplicados en la agricultura. La línea de aguas, la EDAR de Alhama de Murcia cuenta con un tratamiento terciario al uso, pero nosotros, como decíamos, queremos llegar un poco más lejos, ¿vale? Esta agua regenerada en la EDAR de Alhama de Murcia sí que cumple calidad para ser utilizada en la agricultura, pero cierto es que no todas las depuradoras cuentan con este tratamiento, ¿vale? Entonces, paso ahora sí a la propuesta de tratamiento que vamos a incorporar en el proyecto La IFAMIA. Realmente las primeras fases de la depuradora, por así decirlo, es necesario mantenerlas, las etapas del desbaste, del desengrasador. Siempre es importante quitarse de encima los huesos y materiales inorgánicos que luego no pueden ser tratados biológicamente, pero a la hora de llegar al tratamiento biológico, en lugar de tener unos fangos activos al uso, nuestra propuesta es incorporar un sistema anaerobio aerobio compacto. Como veis en este pequeño esquemita de aquí, están como apilados una etapa encima de la otra, lo que da muchos beneficios de ahorro de espacio, que además tiene esta corriente de biogás que se produce desde la etapa anaerobia. Seguidamente el agua tratada pasa a un reactor tipo Raceway de microalgas, donde los nutrientes que no han podido ser eliminados en la etapa anterior son asimilados por las microalgas, y seguidamente el agua pasa a este tratamiento terciario, alimentado por paneles solares, de oxidación avanzada con una tecnología de absorción electrooxidación que ahora describiré. De este modo es como se obtiene el agua regenerada de gran calidad que efectivamente puede ser utilizada en la agricultura, ya sea en espacios abiertos o cerrados, como el invernadero, que también se construirá y se monitorizará en la IFAMIA para comprobar efectivamente la calidad de los cultivos obtenidos y regados con esta agua. Cuanto a la línea de fangos, pues se obtendrá una mucho menor producción de fangos del proceso
anaerobio-aerobio y una cantidad también apreciable de microalgas que será cosechada, separada de la fase líquida y valorizada como un biofertilizante. Vale. Como habéis visto anteriormente, el tren de tratamiento se integra en las diferentes etapas también necesarias de la EGAR, pero básicamente las tecnologías más novedosas incorporadas son las que vemos aquí, ¿no? Son el proceso, el tratamiento compacto anaerobio-aerobio, que nosotros hemos bautizado como A2C, ¿vale? En el que tenemos en la cámara inferior un reactor tipo USB, ¿vale? De flujo ascendente, con la biomasa anaerobia que permite la degradación de la materia orgánica y la producción de biogás, y en la etapa superior, pues la etapa tratamiento aerobio con carriers en este caso. ¿Vale? Luego el proceso con microalgas se llevará a cabo con un reactor tipo Raceway, ¿vale? O HRAP, de sus siglas en inglés High Rate Algal Pond. Y por último, la tecnología de oxidación avanzada. ¿Vale? Paso ahora a explicarlos un poco en detalle cada una de las tecnologías. Bueno, como decía, que más o menos ya lo he adelantado en la diapositiva anterior, la tecnología A2C, ¿no? El sistema anaerobio compacto, tiene un planteamiento similar de los reactores anaerobios de tercera generación, de flujo ascendente, en los que el influente se introduce por la parte inferior y se introduce a una cámara anaerobia con fango granular, ¿vale? Este fango granular, para los que no estéis familiarizados, pues tiene las ventajas de tener una muy elevada actividad de depuración, más que la biomasa floculenta, y tiene además muy buenas propiedades de sedimentación, lo que facilita la concentración de elevadas cantidades de biomasa en la cámara anaerobia, por lo que la eficiencia y actividad de esta cámara es mucho mayor que la de un proceso convencional, ¿vale? En esta primera cámara degradaríamos mayoritariamente la materia orgánica, los contaminantes orgánicos para producir biogás, y luego pasaríamos al tratamiento aerobio con carriers en la cámara superior, ¿vale? En cuanto al reactor de microalgas, pues bueno, se utilizará un reactor tipo Raceway, como el que os muestro en la figura. Este no es el que tendremos en la planta, ¿vale? Es uno estándar. De hecho, la idea es construirlo de obra civil, ¿vale? Y, como decía, la función de este reactor es precisamente la simulación de estos nutrientes, y se espera también ciertos beneficios colaterales, por así decirlo, de desinfección y degradación fotoquímica solar de algunos de los contaminantes gracias a la elevada superficie que tienen estos reactores, ¿vale? Por lo que tienen elevada incidencia solar. Como os decía, el reactor, la planta piloto está todavía en una fase de diseño. De hecho, el reactor este de microalgas está siendo optimizado, diseñado y optimizado con técnicas CFD para maximizar un poco garantizar el correcto mezclado y el correcto flujo dentro del reactor, evitar la formación de rebolinos y posibles zonas muertas, y también conseguir un empuje más eficiente del sistema paddle wheel, ¿vale? Que permita reducir el consumo energético. Como veis aquí, pues uno de los planteamientos que se han hecho es incorporar una serie de deflectores, ¿vale? En la zona de la curva, como se ve en la figura de la derecha, que permite obtener un perfil de velocidades en toda la sección mucho más homogéneo y más elevado, con una misma potencia de agitación, ¿vale? Y por último, la tecnología que faltaría incorporar sería el proceso de oxidación avanzado. Esta es la tecnología que llevará a cabo, que aporta la empresa Arbia al proyecto, que son los especialistas en esta tecnología,
Es una tecnología basada en las partículas NIEX, unas partículas patentadas suyas, que permiten pues, la absorción de los microcontaminantes y mineralización, ¿no? Oxidación completa de los mismos, gracias a la introducción de una pequeña corriente eléctrica, ¿vale? De forma que se eliminan las limitaciones de transferencia de materia que muchas veces limitan estos procesos de AOP, ¿vale? Gracias a la absorción y regeneración constante de este catalizador que son las partículas. En cuanto a los impactos esperados, pues, como decía, falta un poco la parte de experimentación, de validación, que nos los corroboren, pero nuestras predicciones son de, conseguir una planta prácticamente autosostenible energéticamente. Creemos que con la materia orgánica que se recibe se debería poder producir suficiente biogás como para suplir las bajas necesidades energéticas que tiene la planta. Obtener una agua regenerada de elevada calidad, aplicable para agricultura y recarga de acuíferos, reducción de la generación de fangos hasta un 40%, reducción de las emisiones de efecto invernadero, ¿vale? Tanto de dióxido de carbono aproximadamente como de óxido de nitrógeno, en valores de aproximadamente un 60%. La eliminación de más de la mitad de la materia orgánica por vía anaerobia, lo que permite evitarnos este consumo energético y obtener esta producción de biogás. Luego está la reducción de hasta un 60% de las necesidades de aeración para eliminar de los nutrientes, porque no los eliminaremos por vía nitrificación de centrificación, sino simplemente por asimilación de las microalgas, que no requieren más que un simple paddle wheel para la agitación. Elevados rendimientos de eliminación de DQO de hasta un 98% y de un 90% de contaminantes emergentes prioritarios. Vale. Por último, como soy consciente de que el proyecto Lifeamia, pues es bastante prometedor, pero todavía no tiene resultados, he querido incorporar de forma más breve un segundo proyecto que sí que está en un estado un poco más avanzado, en este caso centrado en la recuperación también de productos en EDAR, pero a partir de la línea de fangos, ¿vale? Este es el proyecto Biodaria, es un proyecto de la agencia financiada por la Agencia Valenciana de la Innovación, de la Generalitat Valenciana, y con el que contamos una importante participación del Centro Tecnológico AINIA. En este proyecto, el objetivo principal es pues el planteamiento de un nuevo concepto de depuradora, o más bien de biorefinería, en el que, partiendo de los fangos de EDAR, se pueden obtener diferentes productos de valor añadido, como son, de nuevo, las microalgas, que pueden ser utilizadas como biofertilizante, los polifosfatos, los biopolímeros o bioplásticos, que comentamos al principio, y, de nuevo, también el biogás. ¿Vale? En este caso, el diagrama de proceso planteado pues parte de los lodos mixtos de depuradora que comentábamos, a los cuales se les aplica una digestión anaerobia en doble fase. ¿Vale? Como sabéis, se puede detener las primeras fases de la fermentación hasta la fase acidogénica, y de ahí obtener una corriente rica en ácidos grasos volátiles que puedan ser luego utilizados como alimento para los reactores de acumulación de los polihidroxialcanoatos y los polifosfatos en este caso. Por otro lado, pues todas las corrientes de rechazo generadas en el proceso son tratados por un reactor de microalgas que, de nuevo, recuperan los nutrientes presentes para ser valorizados como biofertilizantes. Por mostraros un poco la planta piloto y las tecnologías utilizadas, pues podéis ver aquí los dos digestores anaerobios. En este caso tenemos un digestor acidogénico termófilo y un digestor mesófilo metanogénico, ¿vale? Sería la figura de la izquierda. En el centro tenemos los reactores de acumulación de polihidroxialcanoatos. Para los que no estén muy familiarizados, estos polihidroxialcanoatos se pueden acumular
intracelularmente dentro de la biomasa en forma de gránulos, como los que se ven también en la figura del centro abajo, simplemente sometiéndoles a una serie de condiciones de estrés, ¿no? En función de la alimentación, ¿vale? Y por último, pues bueno, tenemos un reactor en este caso de una escala mucho más pequeña, ¿vale? También tipo Raceway para el tratamiento de las aguas con elevado contenido de nutrientes mediante en este caso un consorcio de microalga bacteria, ya que hay una elevada también presencia de DQO en estas aguas. Un detalle técnico interesante de este proyecto es que normalmente cuando se quiere realizar la obtención de polihidroxialcanoatos a partir de lodos o de residuos orgánicos o fuentes de materia orgánica, la estrategia seguida es la clásica de saciedad de hambruna, ¿vale? Se introduce alimento durante un cierto periodo de tiempo y luego se les deja X tiempo sin alimento para favorecer el crecimiento de estos microorganismos que son capaces de acumular el PHA. Nosotros, como además de los PHAs queremos recuperar los polifosfatos, hemos planteado el uso de la estrategia de la alternancia de condiciones anaerobias-aerobias. En lugar de saciedad de hambruna, vamos a condiciones anaerobias-aerobias. Por lo que se puede recuperar en función de en qué fase del ciclo nos encontremos biomasa enriquecida en polihidroxialcanoatos o biomasa enriquecida en polifosfatos. ¿Vale? En este caso sí que puedo mostraros algunos de los resultados que tenemos, ¿vale? Las gráficas de la izquierda son bueno, la evolución del oxígeno disuelto y de la DQO en el reactor de enriquecimiento de producción de PHAs, en los cuales se observa pues, cómo efectivamente cuando la DQO es elevada, están en la fase de saciedad, la concentración de oxígeno es muy baja porque se está consumiendo y en el momento en que esta DQO se acaba, pues el oxígeno sube dando lugar a una elevada fase, a una fase más larga de hambruna que permite que solo aquellos microorganismos que han acumulado PHAs en su interior puedan sobrevivir gracias a estas reservas de alimento, ¿no? Entonces, pues bueno, con esta estrategia se han probado diferentes parámetros de operación, variando el tiempo de retención hidráulico, el tiempo de retención celular, ¿vale? Como veis en las opciones A, B y C de la tabla de la derecha, obteniéndose también pues, diferentes velocidades de consumo de AGVs. Estas estrategias nos han permitido obtener resultados de hasta un 38% de PHAs en la biomasa final. Cierto es que, bueno, consultando en bibliografía, cuando son condiciones controladas de laboratorio con alimentos sintéticos, cultivos puros, se pueden llegar a tener rendimientos mayores, pero hay que tener en cuenta que esto es una experimentación ya a escala piloto, con condiciones reales y las complicaciones que ello conlleva y, bueno, consideramos que concentraciones de hasta un 38% de PHA puede ser interesante para plantearlas como escalables a una escala industrial, ¿vale? Dentro de estos PHAs, pues obviamente se pueden tener diferentes tipos de polihidroxialcanoatos, como son los PHB o los PHV, que son los que más obtenemos en nuestro caso, pero esto, bueno, esto depende de la fuente de materia orgánica que se utilice. Y, bueno, para acabar, quería dejar el típico take home message, ¿no? Unas ideas para que nos llevemos a casa, aparte de las que podamos haber ido captando, y es simplemente, pues, recalcar una vez más la necesidad de la regeneración y reutilización de agua en Europa y en todo el mundo para los próximos años, como una tarea a abordar para los próximos años. La contribución del proyecto de la IFAMIA a esta necesidad, ¿no? Como una posible tecnología, opción eficiente de tratamiento y regeneración de las aguas residuales urbanas, pero que incluso puede ser en un futuro aplicable a otro tipo de aguas industriales, y la posibilidad de cómo la recuperación de recursos en EDA, ¿vale? Puedo efectivamente llevarnos a la autosostenibilidad energética
y a la obtención de elevados productos de valor añadido, como son los biofertilizantes o los bioplásticos. Y termino aquí. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para cualquier duda. Rubén, pues muchas gracias, muy interesante tu intervención. Comenzamos con la ronda de preguntas. Tenemos bastantes preguntas, con lo cual te pido brevedad. Mira, empezamos con Jairo Vázquez desde México, que nos dice que qué parámetros de diseño se consideraron para la operación de tratamiento de microalgas. Pues, como comentaba, es efectivamente un factor muy importante, pero está todavía en fase de revisión. Aquí si te refieres al dimensionamiento, por así decirlo, ¿no? o al volumen necesario, nuestra experiencia nos dicta que para las eliminaciones de nitrógeno y fósforo que queremos alcanzar, con tiempos de retenciones hidráulicos de unos 6 días, debería ser suficiente, ¿vale? Hay que tener en cuenta que para la aplicación en la agricultura realmente apenas existen limitaciones de nitrógeno y fósforo. Esto es más bien para límites de vertido a medio natural, por lo que para la aplicación que queremos, un tiempo de retención hidráulico de 6 días lo consideramos adecuado. Perfecto. Mira, Belén Carmen nos comenta que si habéis tenido en cuenta la futura legislación europea, que aún si cabe más estricta que el Real Decreto del 1620 en cuanto a parámetros microbiológicos, E. coli, etcétera. Pues efectivamente es lo que he intentado introducir en la parte del contexto un poco de mi presentación. Efectivamente, nuestro objetivo es ir a por la calidad exigida por la nueva legislación europea, ¿vale? Teniendo en cuenta el Clostridium perfringens, bueno, y las demás limitaciones, E. coli y demás limitaciones que ya se exigen en la nueva legislación europea y que, como es esperable, en breve se trasladarán a la legislación española. Marcos Cárdenas nos pregunta que si la pandemia y la disminución de actividades en Europa, que cómo ha afectado las aplicaciones de recuperación del agua y otros subproductos de las EDAR, que si se ha visto afectada la producción de agua tratada en agricultura, el tema de lodo, de biogás, que cómo ha afectado en definitiva la pandemia. Pues efectivamente ha habido preocupación en el sector de las aguas, ¿vale? Se han hecho varios estudios porque se detectó presencia de fragmentos de virus en las aguas residuales, pero las últimas investigaciones y los últimos resultados apuntan a que estos fragmentos de virus realmente no tienen capacidad infectiva y que no debe haber preocupación, por lo que, bueno, yo creo que al fin y al cabo está imperando la calma y vamos a poder seguir con la regeneración y reutilización de las aguas, ya que se ha demostrado que es completamente segura. Aida Camarena, nos hace una pregunta muy interesante. Si al terminar con el proyecto se obtienen resultados favorables, ¿sería fácil adaptar las plantas actuales a este sistema? ¿Es viable la inversión para las empresas que gestionan las plantas o se pretende implantarlo en plantas de nueva construcción? A ver, ciertamente el planteamiento íntegro tal y como está en el proyecto de la IFAMIA sería un poco complicado adaptarlo a partir de la infraestructura o obra ya existente en una EDAR convencional, ¿vale? En el sentido de que la configuración y forma que tiene un reactor de fangos activos es bastante diferente al del sistema A2C, por ejemplo, que nosotros planteamos. Realmente está más pensado para EDARs de pequeño tamaño y de nueva construcción. Ahora, lo que es el planteamiento de combinar una etapa anaerobia, aerobia, a lo mejor mediante tecnologías no exactamente iguales, pero análogas, sí que puede ser más fácilmente aplicable a una depuradora que tenga fangos activos. A lo mejor simplemente introduciendo una primera etapa anaerobia tipo USB y aprovechando el reactor biológico para esta segunda etapa aerobia, en la que se introduzca pues, menos cantidad de aire y, por tanto, tenga menos consumo energético. Perfecto. Mira, Juan José Salas, el médico del agua, nos comenta lo siguiente. En la recuperación de recursos en las EDAR,
¿existe un límite inferior de tamaño para su viabilidad? Entiendo que como él trabaja con plantas pequeñas, pues, ¿a qué rango nos podemos venir? Pues es un factor muy importante porque realmente el escalado aquí lo es todo, ¿vale? Si haces los números para plantas pequeñas es muy complicado, más que nada porque, por ejemplo, en el caso de Biodaria, el otro ejemplo que he presentado hoy, como habéis visto, este proceso parte de una digestión anaerobia en doble fase, ¿vale? Y esto es una inversión, por así decirlo, importante, sobre todo para una planta pequeña. Entonces, a largo plazo se acabaría recuperando la inversión, pero yo entiendo que para eras pequeñas son tecnologías un poco distintas. A lo mejor eras más pequeñas tienen que ir a valorizaciones de más bajo nivel, como puede ser la recuperación de fertilizantes o simplemente la regeneración de aguas. Perfecto. Mira, Cintia García nos dice que en cuántos años se prevé que esté en funcionamiento el proyecto Life AMIA. Pues la fecha de finalización está prevista para finales de 2022, ¿vale? En 2022 la tecnología, si no ha habido ningún contratiempo, habrá estado ya implantada, validada y con los resultados ya madurados. Después de ahí, obviamente, una vez tengamos los resultados, valoraremos la posibilidad de replicar esta tecnología en otras eras, pero tendrá que ser a partir de 2022 cuando tengamos los resultados. Perfecto. Mira, Lizeth León nos pregunta que qué tipo de microalgas son las que han realizado las pruebas experimentales y en qué condiciones mínimas lo han mantenido y cuál es el tiempo de retención óptimo promedio en su trabajo experimental. Bueno, entiendo que son varias y que no es fácil. Sí, bueno, por algunos proyectos previos que hemos tenido con microalgas, nuestra experiencia es que lo más recomendable es dejar que las microalgas nativas autóctonas de esa EDAR, de esa agua residual, sean las que colonicen el reactor y que sea esa la especie que finalmente sea predominante. Una inoculación siempre puede ayudar al startup, pero creemos que al fin y al cabo el estado estacionario va a venir marcado por el agua influente y, por tanto, las especies autóctonas tienen que ser las que se utilicen, ¿no? Y las que se optimicen para el proceso. En nuestro caso, como había dicho antes, el criterio básico ha sido el tiempo de retención hidráulico, que está en torno a 6 días. También se prevén, bueno, en el caso de que haga falta, pues la dosificación de CO2 para la incorporación de alcalinidad y control del pH, como se sabe que es en estos reactores. Todo y que, en principio, la idea es que el proceso pueda intentar autoabastecerse con la alcalinidad proveniente del agua residual de la etapa de la 2C, la etapa anterior. Perfecto. Mira, Pedro Márquez nos comenta que si habéis pensado en realizar una comparación entre el sistema actual y el que proponéis en este novedoso proyecto en lo que a olores se refiere. En lo que a olores se refiere, pues la verdad es que esto queda un poco fuera de los objetivos del proyecto, pero bueno, yo creo que inevitablemente haremos alguna comparación. La verdad es que los procesos de fangos activos son los que sean muy problemáticos en cuanto a olores. Las etapas de pretratamiento, ¿no? Donde el agua está todavía más cargada, se dan condiciones anaerobias, sí que puede dar algunos problemas, pero lo cierto es que estas etapas precisamente se mantienen, ¿no? El cambio de fangos activos a sistema 2C, que es el que nosotros proponemos, pues es posible que tenga algunos beneficios también por el hecho de estar cerrado, pero lo cierto es que no es de los principales beneficios que se esperan por el hecho básicamente de que, bueno, unos fangos activos bien operados no deberían dar muchos problemas de olores tampoco. Bien, mira, Ginés Blaya nos pregunta que sí, nos pregunta directamente, ¿la aplicación de aguas residuales en acuíferos es una aplicación extendida en España? ¿Y cómo se percibe para incrementar el recurso disponible de aguas residuales?
Pues me pillas un poco hasta qué punto está extendido. Está contemplado, sin duda, por lo que entiendo yo que sí que se realiza, pero no te sé dar números de hasta qué punto. Nosotros no tenemos mucha experiencia hasta la fecha en esta práctica. La más utilizada aquí ha sido para riego, pero cabe decir que realmente la calidad exigida para agua, para recarga de acuíferos es realmente menor a la de riego y, por tanto, al garantizar la calidad de agua para riego, no hay problemas en utilizarlo para este segundo uso. Mira, Mariana Jiménez nos pregunta que cómo habéis llevado a cabo la separación de las microalgas. Pues buena pregunta. Todavía no la hemos llevado a cabo, por lo que comentaba, de que estamos todavía en una fase un poco incipiente, pero los planteamientos, bueno, el planteamiento más extendido normalmente es la centrifugación por ser el más efectivo, pero esta tecnología, como sabéis, tiene un elevado consumo energético, por lo que, bueno, puede perjudicar el balance energético de la EDA. Por lo que, en principio, lo que se quiere plantear es una flotación, si hace falta, reforzada con algún tipo de reactivo. Rosa María nos comenta que se han presentado problemas en la interfase anaerobia-aerobia por los niveles, o sea que sí, es una pregunta, perdón. ¿Se han presentado problemas en la interfase anaerobia-aerobia por los niveles de oxígeno? ¿Habéis tenido problemas de presencia de lodo anaerobio en el reactor aerobio? Pues de nuevo insistir, por si acaso no me he expresado bien antes, que no tenemos resultados exactamente de la tecnología a escala piloto, ¿vale? Son tecnologías que se han probado a escala experimental, pues los diferentes partners que contribuyen con las diferentes tecnologías las han testado a nivel experimental, pero no se ha probado todavía a escala piloto esta combinación de tecnologías. Por lo que yo tengo entendido, el diseño está hidráulicamente optimizado para evitar el mezclado del oxígeno de la parte superior que pueda llegar a la parte inferior, ¿vale? De hecho, la recirculación que tiene la cámara inferior para la fluidización de la biomasa granular ya está situada en un sitio estratégico para evitar la posible succión de agua con oxígeno. Perfecto. Y mira, ya va para ir terminando, estamos ya con las últimas. Rubén, nos comenta Carlos Molina que si tenéis cuantificada la inversión en comparación con el proceso actual instalado en la EDAR y que cuál sería el ratio energético y si existe alguna recuperación de energía y aplicable a este proceso. Pues lamentablemente no puedo dar de nuevo números, pero efectivamente la idea es compararlo con la línea base actual de la EDAR. Y como había comentado antes, la idea es que el balance energético se aproxime lo máximo posible a la neutralidad, ¿vale? La principal contribución de generación de energía vendrá dada probablemente por el biogás, ¿vale? No te sé dar un número en kilovatios, pero por hacer el balance, si tienes interés y te lo quieres hacer, se estima que aproximadamente un 50-60% de la DQO de entrada se puede convertir en metano y de ahí, bueno, aplicar la conversión a kilovatios obtenibles. Y luego hay una menor, pero también importante contribución de placas solares que alimenten el proceso de oxidación avanzada y probablemente de agitación en el raceway, lo que ayuda a nivelar este balance energético. No te preocupes, Rubén, no obstante, todas las preguntas os las vamos a pasar, con lo cual, pues si, como yo las estoy marcando, las que no queden contestadas, pues luego ya las podéis contestar a posteriori. Ya para finalizar, la que nos hace Mónica Viciano, que nos dice que su pregunta es referente a los PHAs y PHBs. En vuestro proyecto solamente se mide la cantidad acumulada. En caso de que no sea así, ¿qué propiedades tienen estos? ¿Sabéis su aplicabilidad y a qué escala trabajáis? Es un poco compleja. Su aplicabilidad, a ver, pues los PHAs tienen
se considera que tienen bastante buenas propiedades mecánicas comparados con muchos otros plásticos de origen petroquímico. Bueno, algunas aplicaciones para, bueno, pueden ser las similares que se le dan al PET, por ejemplo, a botellas de plástico, bolsas, productos similares, ¿vale? No es que sea un plástico excesivamente resistente para usarlo a nivel estructural, pero sí que se puede utilizar para este tipo de aplicaciones. La escala, pues como decía, es a escala piloto, pero a un nivel inferior del proyecto de la IFAMIA. Estamos hablando de reactores de unos 80 litros. Perfecto, Rubén. Pues muchas gracias por todo, gracias a FACSA, a todos los componentes del proyecto AMIA. También muchas gracias a todos los asistentes que habéis estado esta tarde con nosotros una tarde más. Comentaros que a partir de esta tarde, en unos minutos, estará disponible tanto el vídeo como la ponencia completa en nuestra web, en aguasresiduales.info. Mañana irá en la newsletter de las 8. Y sin nada más, pues como os digo, daros las gracias y te dejo ya que cierres tú, Rubén. Pues efectivamente, daros a todos las gracias. Espero en un futuro próximo poder hacer otra presentación en la que os transmitamos ya los resultados de la IFAMIA. Muchas gracias. Perfecto, pues gracias. En la ponencia que os vais a poder descargar esta tarde tenéis también los datos de contacto de Rubén por si queréis profundizar algún poco más. Y no obstante, nosotros, como os decía, le vamos a pasar a FACSA y a Rubén todas las preguntas para que si ha quedado alguna en el tintero, pues que ellos ya la puedan contestar personalmente. ¿De acuerdo? Gracias, Rubén. De acuerdo, muchas gracias. Hasta luego a todos. Hasta Gracias. luego.